Advertencia: el siguiente contenido tiene hechos y testimonios reales. Se recomienda discreción. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video, como siempre esperando que se encuentren pero muy bien. Y sobre todo que se entretengan con este caso porque la verdad está demasiado genial. Así que pues nada, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Como siempre, vamos a empezar primero con los datos de los implicados como tal. Elizabeth Short nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Phoebe Mae Sawyer y su padre Cleo Short. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Elizabeth, su juventud, adolescencia, su niñez, algún tipo de problemas que haya tenido para conocer un poco más sobre este caso y un poquito mejor. En octubre de 1930, cuando tan solo Elizabeth tenía 6 años de edad, ocurrió el primer hecho. La cuestión aquí es que su padre había fingido su suicidio porque pues había quebrado, había tenido problemas económicos, no sabía qué hacer, estaba desesperado el padre de Elizabeth, así que fingió su suicidio. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, Elizabeth tenía 5 hermanas más. Como dije, su padre había desaparecido totalmente de sus vidas. Recuerden este dato importante porque más adelante les voy a decir qué fue lo que pasó. Como Elizabeth desde muy pequeña sufría de asma, los inviernos pasaba en Florida y en verano pasaba en Mainford con los amigos de su madre. Y aquí vamos con un dato muy importante que les había dicho que no se olviden. Bueno, la cuestión es que cuando Elizabeth cumplió tan solo 19 años, ¿quién cree que resucitó? Pues su padre. Volvió a las vidas de ellos, dijo, pues aquí vuelvo a resucitar, y volvió el viejo. La cuestión aquí es que Phoebe obviamente y sus hijas no pudieron con la mentira tan grande. Les dijo, tú no vuelves a este lugar nunca más, te me largas. Pero ¿quién creen? Que Elizabeth dijo, no, vamos a darle una segunda oportunidad, es mi padre, vamos con todo esto. Y lo perdonó. Pero ojo, Elizabeth no lo perdonó porque es que fue un buen padre, vamos a dar una segunda oportunidad por esto, nada que ver. Elizabeth lo perdonó porque dijo, pues él vive en California y ella siempre ha soñado con estar en lo más alto del cine, con ser una actriz, alguien demasiado famoso, de estatus alto, así que dijo, puede ser que aquí tenga una muy buena oportunidad, así que vamos a probar suerte. Y se fue a vivir con su padre. Pero bueno, cuando ella vivió un buen tiempo con su padre, dijo, algo aquí me está oliendo feo, está pasando cosas demasiado extrañas. Y lo que pasó es que su padre simplemente la quería para tenerla como una empleada, una ama doméstica. Pues limpiaba, cocinaba, doblaba la ropa, la tenía como una empleada totalmente. Y obviamente Elizabeth dijo, yo no quiero esto. Ella tenía sueños muchísimos más ambiciosos, más grandes. Así que ella discutió totalmente con su padre, dijo que no quería estar en esto, que ella aspiraba a cosas más grandes. Su padre obviamente no la apoyó en nada, dijo que eran tonterías totalmente, así que ella fue a buscar un empleo. Ni bien tuvo un empleo, se mudó, le dijo adiós al viejo. Y el 23 de septiembre de 1943 fue la primera vez que la arrestaron. ¿Por qué fue? Porque estaba ingiriendo alcohol siendo totalmente menor de edad. Así que le abrieron una ficha y le dijeron váyase de nuevo con su mamá a Mainford y la volvieron a mandar con su madre. Elizabeth estaba totalmente decepcionada del rumbo que estaba tomando su vida. No quería quedarse quieta, no quería quedarse en el lugar de su niñez, así que le anunció a su madre, yo me quiero ir a probar suerte a Florida, a ver qué tal me va, así que ella se fue. Por 3 años estuvo de ciudad en ciudad, se iba a Massachusetts a ver a su familia, a ver cómo estaban, y ella trabajaba como camarera. Pero siempre tenía en constancia que quería despegar, que quería actuar, que quería estar en una vida glamurosa. Comenzó una vida errante, viviendo del dinero de los hombres que ella seducía porque era demasiado hermosa. Entonces ella dijo, voy a sacar provecho de este mangazo que soy.
Fue por esos tiempos que Elizabeth llegó a tener su primer novio formal, llamado Matthew Gordon Jr. Él trabajaba en las fuerzas aéreas y lo destinaron a la India. Él llegó a tener un accidente totalmente grave, muy fuerte, pero le escribió una carta a Elizabeth diciendo: ¿te quieres casar conmigo? Y Elizabeth pues dijo: pues sí, yo sí me quiero casar contigo. Le contó a sus más íntimos amigos, pero eso no se pudo concretar, ya que en agosto de 1945 murió. Matthew murió, no se pudo concretar. Elizabeth se puso muy mal, pero bueno, no se pudo. A principios de 1946, Elizabeth retomó una relación que tenía con un teniente llamado Gordon Flicklin. Bueno, disculpen si no nombro muy bien, es que no soy muy buena con el English. La cuestión aquí es que Elizabeth retomó esa relación, pero no se concretó nada. Se rompió totalmente esa relación porque Gordon dijo: es que Elizabeth no me da el amor que yo quiero, y ya pues me da unos desplantes horribles. Simplemente no funcionó, así que pues se volvió a Carolina del Norte. Elizabeth seguía convencida de que iba a estar en lo más alto, de que alguien la iba a descubrir, que solo necesitaba un golpe de suerte para que todo le saliera bien. Así que ella vivía en hoteles baratos, estaba también en pensiones que le daba la ciudad de Los Ángeles, pero ella gastaba todo esto en ropa, en que la manicure, en que la peinada, en el maquillaje, en todo esto ella gastaba el dinero. Ahora sí, sabiendo un poquito más de la historia de Elizabeth, la adolescencia, cómo fue su vida, vamos al lugar de los hechos, vamos al día de los hechos, qué fue lo que pasó en este caso. El 9 de enero de 1947 se le vio en el bar del Hotel Cecil a Elizabeth Short. Por si no saben, aquí un dato curioso: el Hotel Cecil, o el Hotel Maldito porque así lo llaman, fue quien vio desaparecer a Elisa Lam en el 2013. Continuando con la historia, pues a las 10 de la noche Elizabeth cruzó al lobby, salió a la calle, nunca nadie más la volvió a ver. El 15 de enero, en un lote baldío de Amity Park, Betty Bersinger, perdónenme si lo digo demasiado mal, pero soy muy mala con el inglés. Ella estaba caminando con su hija de 3 años y vio un maniquí pues ahí partido a la mitad. En ese tiempo era muy común ver maniquís en los lotes baldíos, tirados en la calle, porque en ese tiempo ya estaban cerrando lo que son, ya saben, algunos locales de diseño de modas o locales de ropa, entonces era común. Pero ella curiosamente fue a ver qué era y pues no, pegó un susto demasiado grande. Ese no era un maniquí, era un cadáver mutilado, partido en dos. Pegó un grito de aquellos y llamó a la policía. Cuando levantaron el cuerpo, los detectives se dieron cuenta de que no había ni una sola gota de sangre en esta escena horrenda del crimen. Pero ellos se preguntaron: ¿cómo es que en tremenda escena no hay nada? O sea, ¿la persona que hizo esto limpió totalmente el cuerpo o qué pasó? Gracias a que las huellas dactilares estaban registradas por una detención que había pasado hace 4 años atrás, se dieron cuenta de que esta mujer era Elizabeth Short. Las pericias forenses habían dicho que ella había sufrido demasiado, le habían torturado hasta más no poder. No vayan a ver las imágenes en Google, la verdad es que siento que es un morbo bien horrendo, bien cabrón hacer todo esto de ver en Google. La verdad es que igual se van a destruir la cabeza viendo eso, así que pues les voy a narrar un poco de cómo estaba ella, lo poco porque tampoco quiero que YouTube baje el video o algo por el estilo, porque sí es muy fuerte lo que le han hecho lamentablemente a Elizabeth Short. Lo que le hicieron fue sacarle los intestinos, el corazón, el vaso, lo habían dejado sin una gota de sangre, sus piernas estaban totalmente moreteadas con un bate. Dicen que sufrió por más de 3 días y estaba cortada a la mitad desde la parte de la cintura. Estaba hecha una fisura en la parte de los labios, desde la comisura del labio hasta la oreja, esa como sonrisa que tiene el Joker. No sé, como que la persona que hizo todo esto también como que le arregló un tatuaje que ella tenía, como que lo quitó, le cosió. O sea, la verdad es que le hicieron lo más horrendo. La parte más fea de todo esto también es que en su parte, en su vagina, le habían puesto una parte de ella, ¿no? Como que le cortaron y la habían puesto, y cosas más horrendas también. Pero
Hasta ahí. También con todo esto ya había sido asfixiada, había sido maniatada, lo que son las muñecas, los tobillos, una tortura horrenda, totalmente fea. Sus restos habían sido llevados a este descampado lote baldío. El asesino había dejado a Elizabeth Short de una manera muy extraña, había dejado como levantadas sus manos, los codos en un ángulo recto, también dejó sus marcas de los zapatos y las huellas también del auto, de los neumáticos. Al lado también estaban unas fundas de cemento ensangrentadas. ¿Cuál fue la causa de muerte de Elizabeth Short? Ella, por las consecuencias que tuvo de que golpearon su cara, pues perdió demasiada sangre, también tuvo un trauma cerebral por todo esto. Como era de esperarse, Cleo, su padre, se negó totalmente a reconocer el cadáver de Elizabeth Short, así que Phoebe pues la llamaron, le mintieron con mentiras, le dijeron que había ganado un certamen de belleza, algo por el estilo. Ella pues le pagaron el pasaje, fue y llegó con tremenda noticia, reconoció el cadáver una vez identificado, pues la llevaron a enterrar. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Mountain View en Oakland, California. El espantoso final que tuvo Elizabeth Short conmocionó, espantó a toda la ciudad de Los Ángeles porque eso no pasaba en esos tiempos, algo así de boom tan grande, entonces asustó a todos, preocupó a todos en ese momento. Un poco antes del homicidio se estrenó la película La Dalia Azul, el cual se trataba de una mujer joven que fue secuestrada, desaparecida y asesinada. Esto era muy semejante con lo que ocurrió con Elizabeth. Ella siempre vestía de negro, así que la prensa la bautizó como la Dalia Negra. En afán de tomar primicias de todo esto, de lucrarse con este caso, los medios de comunicación entorpecieron totalmente este caso. Las autoridades tuvieron demasiados problemas con poder ponerlos en orden, con poder decir las cosas como son. Se inventaban cada vez cosas, historias estúpidas, totalmente erróneas de lo que fue Elizabeth Short. Comenzaban a decir que ella era prostituta, que ella tomaba, que ella fumaba, que ella se iba con hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente las autoridades decían pues que no era así, errante totalmente todo. ¿Y solamente para qué? Para lucrarse con todo esto. ¿Para qué? Para que se podría vender mejor todo esto. Así que esos medios de comunicación fatales. Y aquí algo importante que hay que tocar es que esto nunca fue resuelto. Nunca fue resuelto. Ya pasaron 70 años y no sigue dando de qué hablar, pero no está nada resuelto aún. Así que es un caso que aún le veo con página abierta. Tan lejos llegó esta tragedia, este horrible caso, que los hoteles de California comenzaron a servir cócteles con el nombre de la Dalia Negra. Este es un vodka amargo, el cual tiene un licor de frambuesa color sangre, entre otras cosas más. Pero la fama del caso no llegó al día siguiente, lo que esto molestó al asesino, el cual llamó a la policía preocupadísimo. Dice, es que pues veo que no están haciendo nada, no están siguiendo bien el caso, no me están encontrando, como que se está burlando. Y dicen, bueno, si no creen que soy yo, pues les voy a mandar mañana algo a la estación de policías. Lo que mandó fue lo siguiente: el certificado de nacimiento de la víctima, fotos, tarjetas, recortes de diarios con la muerte de Matthew Gordon y una agenda que llevaba en la tapa escrito un nombre: Mark Hansen. Mark Hansen era dueño de un club nocturno. Él era el principal sospechoso porque Elizabeth Short tenía una agenda que decía Mark Hansen, el nombre de él. Él había visto a Elizabeth Short el 8 de enero y el 9 había hablado con ella por teléfono. El nightclub quedaba muy cerca de la casa de él y él vivía con su novia. Él declaró que acogía mucho a Elizabeth Short a su casa y que pues se llevaban todos muy bien. También declaró que intentó tener relaciones sexuales con Elizabeth Short, pero ella nunca quiso. También declaró que la agenda era suya, pero que él le dio a Elizabeth Short para que utilizara. A esa libreta le habían arrancado una hoja en donde figuraban nombres de algunos hombres. La cuestión aquí es que declararon todos esos hombres, fueron investigados todos esos hombres y solamente dijeron que cuando Elizabeth Short no quería tener sexo con ellos, pues ellos se marchaban.
De esta lista, solo 3 habían tenido relaciones sexuales con Elizabeth. Uno de ellos es Robert Redmayne. Él tiene 25 años y estaba casado. Él dice que le vio el 8 de enero a Elizabeth caminando por la calle. Él, pues con su carro la vio, le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Ella dijo: no tengo a dónde ir. Le llevó a un hotel. Dice que no pasó nada con ella en ese día porque estaba indigestada, había comido algo malo y solo pasó en el baño. A las 6:15 de la mañana él le fue a dejar en el hotel Cecil y pues ella le dijo que tenía que encontrarse en el centro con su hermana Virginia. De ahí no la volvió a ver. Al comienzo de la investigación, Robert era el principal sospechoso de todo esto, porque había visto el 8 de enero a Elizabeth, pero pues su esposa declaró y dijo: es que él pasó conmigo todo el 9 de enero, así que no creo que haya pasado nada de esto. Pero también él pasó esto del detector de mentiras y el suero de la verdad. El suero de la verdad, por si no saben, es una medicación psicoactiva que en varios casos habían utilizado esto para que las personas hablaran, de que pues confesaran cosas, que cuerdos no pueden hacerlo. Así que utilizan esta medicación potente. Mientras el verdadero asesino estaba pero enojadísimo porque decía: pero ¿por qué no me atrapan? No están haciendo nada los policías como para descubrir qué pasó con este caso. Escribía varias cartas a la policía autodenominándose el vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero la policía había encontrado en un gran tacho de basura los zapatos y una bolsa de Elizabeth Short. ¿Cómo es que se supo que esto era de Elizabeth Short? Es porque Robert había dicho que esas pertenencias eran de ella. Lo que pasa aquí es que el homicida había estado del 10 al 15 de enero en la estación de Omnibus y ahí estaba buscando la valija de Elizabeth Short. Y les había tirado 2 pruebas enfrente de sus narices a los policías. Los detectives del homicidio estaban totalmente desconcertados. Ya eran 22 los sospechosos y 250 los policías asignados en este caso. La cuestión aquí es que estaban desconcertados porque estaban enmarañando totalmente el caso, estaban poniendo muchos chismes, cosas que no tenían nada que ver. Las habladurías y los chismes eran totalmente exponenciales, se multiplicaban cada vez más. Habían quienes incluso endilgaban el crimen a personajes de la época, como el actor y director Orson Welles o el estrafalario artista Man Ray. Otros sostenían que Elizabeth Short había sido presa de lo que se llama snuff movies o películas basadas en hechos reales, así de macabras. Hubo más de 50 confesiones de mujeres y hombres que se atribuían el crimen. Esto hacían obviamente las personas porque el caso se estaba haciendo un boom totalmente y pues querían ganarse un poquito de fama de mala manera, pero lo querían hacer. La policía recibía tanta información que desbordaba totalmente, tenían tantas confesiones que ellos pues decían: creo que esto no es importante, creo que están mintiendo, así que no llegaban a los oídos de los detectives. Estaba claro que Elizabeth había sido retenida por 3 días. Los detectives creen que pudo haber sido en un sótano, en una bodega de una casa particular, fuera de la vista de todos. El propio padre de Elizabeth fue considerado como un sospechoso, porque él vivía a 5 kilómetros de donde se halló el cuerpo de Elizabeth. La cuestión aquí es que el padre dijo: pues es que yo no sé nada de Elizabeth, hace más de 3 años, no he hablado con ella, no sé nada de ella, y no tenían pruebas que lo incriminaran. Pasó el tiempo y el caso comenzó a enfriarse. A pesar de la presión de los medios, no había personas para que los incriminen, no había nada de comprobarse aún. Hasta que en 1999 algo ocurrió. Steve Halls era un detective de homicidios que fue a la ciudad de Los Ángeles ya que su padre George había muerto. Él estaba ordenando las pertenencias de él y se encontró unas cosillas muy extrañas. Guardando un álbum de fotografías de su padre, había encontrado con 2 fotos de una mujer con pelo negro, ojos claros, y él dijo: no la conozco, ¿quién será? Y le pareció muy conocida a la Dalia Negra. Él comenzó a pensar: pero ¿por qué mi padre tenía estas fotos? ¿Qué hacía él con estas fotos? No tenía concordancia de quién era esa mujer, entonces él tenía claro que George podía haber sido el homicida. Decidió investigar de una manera profesional involucrando a los policías. Él encontró o estaba buscando una carta de su padre para comparar con la carta que habían mandado hace mucho tiempo a la estación de policía. Los peritos dijeron que la caligrafía era muy parecida, pero tampoco dieron constancia de que si era o no era, o sea, se desaparecieron, no quisieron dar un poquito más de respuestas y sobre todo los familiares de Elizabeth Short dijeron que la mujer de las fotos no era Elizabeth Short. A
pesar de que la policía a Steve no le estaba dando respuestas concretas de que si era o no era su padre, etcétera, etcétera, le daban pausas en este caso, Steve quería realizar de forma privada ahora la investigación, encontrando así evidencias muy significativas. Por lo pronto se había encontrado en la casa de George un recibo de compra de cemento, en donde era la misma marca, el mismo peso, donde se encontró en la escena de crimen, donde estaba Elizabeth Short en esas bolsas de cemento. Por otro lado, su padre había tenido su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se encontró por última vez a Elizabeth Short. Y lo más siniestro es que George Holden era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que se quedó. Elizabeth había sido sometida a una palabrita que no sé cómo se pronuncia. Su cuerpo había sido seccionado a la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo donde se puede cortar sin que se rompa ningún hueso. Esta cirugía se comenzó a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial para amputaciones severas, descubriendo además que el auto de los vecinos dijeron haber visto en el parque cerca del baldío era muy parecido al que tenía George Holden y del mismo color negro. Ellos habían declarado que el vehículo parecía ser un Ford Sedan del año 36 y George Holden tenía o conducía un Packard Sedan negro del mismo año. George además tenía la ocasión perfecta para realizar todo esto, ya que su familia se encontraba de viaje por las fechas del crimen, y él se quedaba solo en su mansión millonaria Southern House. En esta casa solía haber fiestas sexuales, en donde jóvenes aspirantes a ser actrices se querían mezclar con la farándula. Steve había afirmado totalmente que en la casona donde vivía con sus hermanos, en el sótano, había sido retenida Elizabeth Short. Por último estaba la macabra posición en la que el cuerpo de Elizabeth Short había quedado. Steve Holtz no podía sacarse el cuadro del Minotauro del autor surrealista Man Ray. Curiosamente, él era amigo del doctor, o sea, de George. Steve veía en escena una obra totalmente surrealista realizada por su padre. Él dijo: el cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre, su bisturí el pincel. Algo más que se supo de todo esto es que afirman varios testigos que Elizabeth Short y George eran como muy cercanos, muchos decían que eran amantes también, y recordemos que Elizabeth en ese tiempo pues necesitaba la plata de muchos de sus amantes o muchos de sus hombres, los cuales también les mantenían. Y sobre todo encontraba personas millonarias de billullito para que le puedan pues costear sus cosas. Steve se había contactado con su hermana mayor, Tama Holtz, quería investigar un poco más de la vida de su padre y le estaba preguntando a ella. Para tener un poquito más en contexto, Tama Holtz había sido o había denunciado a su padre por abuso sexual porque abusó de ella a sus 14 años. Pero al momento de que lo denunció no habían pruebas, no pasó nada, lo exoneraron y quedó totalmente libre. Y el caso, como siempre, interrumpido. Después de años de que los hermanos no habían hablado para nada, se sentaron y comenzaron a hablar de sus vidas y de ciertas cosas, y Tamar Holtz dijo algo impactante que prácticamente le ayudaba mucho a la investigación de Steve. Ella contó: en aquel entonces, cuando ella estaba denunciando a su padre en las dependencias policiales, había escuchado a los policías decir que George había sido sospechoso en el caso de Elizabeth Short. Cuando su hermana le contó todo esto, Steve pegó un brinco de aquellos y dijo: por fin mis teorías tienen fundamentos. En el año 2001, él había contactado con Steve Cale. Él era un trabajador conocido de la oficina fiscal de Los Ángeles. Él había prestado atención y le prometió totalmente que iba a investigar todo lo que tenía Steve en estos momentos. Él iba a investigar, él iba a ver qué tal, o sea, qué podía sacar, qué jugo podía sacar de todo lo que había investigado Steve Holtz. 6 semanas después de recibirlo, Cale respondió: gracias a un trabajo detectivesco fantástico llevado a cabo por su hijo Steve, el nombre del Dr. George Holt vivirá para siempre en la infamia. Steve estaba totalmente contento porque decía: por fin todo lo que investigué, todo lo que tenía en mi cabeza no era falso, no es que estaba loco. Llamó a Tamar, a su hermano mayor, y dijo: nuestro padre es un maníaco homicida. La investigación que hizo Steve Holtz fue redactado en un libro que fue totalmente exitoso y se publicó el 10 de abril
llamado La historia verdadera del Vengador de la Dalia Negra. Salió el 10 de abril del 2003. Las ediciones posteriores fueron del 2004 al 2006, comenzaron añadiendo también capítulos de más información de la investigación y fue un éxito. Steve López, un columnista de Los Ángeles, le requirió al fiscal del caso más información para un artículo que estaba escribiendo. La sorpresa fue enorme porque consiguieron acceso a una carpeta que ni siquiera Steve Holt conocía y que había sido recopilación por el teniente Frank Jamieson, uno de los investigadores. Ahí se encontraba una confirmación totalmente impactante. En esa carpeta se afirma totalmente que George Holt había estado en la mira de los policías desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo de 1950. Habían logrado instalar 2 micrófonos en la casa de George Holt, que pertinentemente había sido revisado por 18 detectives. También estaban desgrabadas unas declaraciones que había hecho George Holt. El 19 de febrero de 1950 el sospechoso decía: «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse mi almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi y ella murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté». En otro momento el médico afirmaba: «Suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta». En otras partes de la cinta se escuchaba a una mujer que era golpeada y a George Holt diciendo a una persona: «No deje rastros». Hace algunos años Steve Holt volvió a la casona Southern, hoy día declarado un monumento arquitectónico y valuada en más de $12 millones. Fue a la casona con un animal rastreador, en este caso un perro, el cual detecta los restos humanos. Rastrearon totalmente toda la casa hasta llegar al sótano. Ahí como que el perro se volvió un poco loco, como que comenzó a rastrear, pero no se confirmó nada ya que no se hizo excavaciones en ese momento. En el caso de Elizabeth Short, Steve Holt sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no se le había apresado por otros motivos. Está convencido de que la razón fue esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban con la anuencia de las fuerzas policiales. Para ser un poco más claros y puntuales, ellos tenían totalmente miedo de que saliera todo esto a la luz y los perjudicara también. Para tener un poquito más de contexto de todo esto, les voy a hablar un poco sobre George Holt, el asesino o supuesto asesino de Elizabeth Short. George Holt era único hijo de padres judíos, emigrados de Rusia a los Estados Unidos. Niño prodigio por sus dotes intelectuales y musicales, tenía un coeficiente asombroso de 187. Hacia fines de los años 20 convivió con una joven con la cual tuvo su primer hijo. Luego se casó con una modelo y tuvieron a su hija Tamer mientras estudiaba medicina en la Universidad de California. Se recibió en junio de 1936 y puso su consultorio. Comenzó a ganar mucho dinero y fue nombrado en la dirección de la Oficina de Higiene Social del Condado de Los Ángeles. Llegó a tener una clínica privada en donde se hacían abortos clandestinos y también se codiciaba con la élite, pues ahí también llegaban famosos, los cuales tenían pues algunas enfermedades venéreas o enfermedades privadas para ellos. Entonces, como conocían al médico y era su amigo, por decirlo de esta manera, pues les decían todos los secretos de ellos. George era un gran admirador del surrealismo. Y entre sus amigos estaba el pintor y artista Man Ray y el cineasta, padre del cine negro, John Huston. Con Man Ray compartían su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. En 1940 se casó con Dorothy Herben y siguió teniendo hijos, como conejos. Prácticamente se reproducen mucho, muy rápido, no sé cómo lo hacen. Entre los años 1945 y 1950, Huddle vivía con su familia en una casa llamada Southern. En esa casa convivió con todos sus hijos, su mujer y sus 2 ex esposas. Asimismo, Hodel parecía que ejercía la poligamia. Hasta ahí nosotros podemos ver y entender que Hodel prácticamente tenía una vida muy exitosa, tenía lo que quería, en su profesión era totalmente exitoso, todos le requerían y tenía mucho dinero. Ahora vamos con la primera vez que se le acusó de algo. Fue en 1949 que su hija Tamer, de tan solo 14 años, la había acusado de abuso sexual. Habían 4 testigos los cuales decían que sí, que habían visto cómo es que el padre abusaba de ella.
pero por obvias razones los cargos se dejaron a un lado. Y como siempre, George se salió con la suya. En 1950 él se mudó a Hawái y se casó otra vez, pero en 1990 se divorció y se separó. Él regresó a California y se casó otra vez, pero esta fue su última mujer, ya que en 1999, a sus tan solo 91 años, él falleció. George Holt nunca fue alcanzado por la mano de la ley porque siempre se salía con las suyas, no se sabe por qué. La cuestión es que como su hijo sacó evidencia a la luz de lo que había pasado, muchas pruebas, hay muchas personas que creen, otras que no creen, otras que dicen yo creo que sí es cierto, hay muchas pruebas que lo verifican totalmente, pero otras es como no creo que él haya sido el asesino. Aún así, Steve nunca se rindió, siguió investigando y también recibiendo pistas. La última pista fue en el 2018, lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, Glenn Martin, fallecido ya hace mucho tiempo. Había encontrado una carta del 25 de octubre de 1949, donde su abuelo describía una serie de crímenes y mencionaba como culpable a GH, solo mencionaba el asesino por las iniciales. Martin había escondido esta carta como para proteger a su hija adolescente del secreto tan oscuro que guardó. Él escribió: "Creo que Chad y Maguire armaron esto para que GH no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra". Los expertos de la materia dicen que este es el homicidio no resuelto más famoso de los Estados Unidos. A 74 años de este crimen que sigue dando de qué hablar, que sigue siendo noticia a pesar de que el asesino ya puede estar muerto. Y bueno, hasta aquí con este caso, espero les haya gustado mucho, se hayan informado. Si es que no sabían de este caso de la Dalia Negra, pues ya lo saben. Si me faltó algún tipo de datos, saben que lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y pues nada, yo dando mi respuesta así de todo lo que investigué, la verdad es que yo sí creo que haya sido George Holt. La verdad, para mí hay demasiadas pruebas que lo incriminan, y también por su billullo nunca le hicieron nada, así que los policías también creo que eran como unos verdugos, que eran como unos peones prácticamente, que con dinerito pues no le hicieron nada a George. Así que pues porque si caía George, caían todos, o sea, porque era de los más altos, por decirlo de esta manera. Así que para mi parecer creo que sí fue George, pero pues bueno, no pagó nada de lo que hizo porque ya murió. Así que pues nada, chicos, espero les haya gustado, como dije desde un principio, y lo siento, estoy un poco enferma. Nos veremos en un nuevo video. Adiós.